18 de julio del año 2015. Ya me encuentro en la casa del señor Julio Asto y la señora Gladys Paredes. Gladys Paredes. Vamos a tratar de asumarnos a don Julio. Muy buenos días. Sí, papá, buenos días. Papá. Está bueno, Caipe no caso ocupado, ¿cachan? Perfecto. Hay que atender al público. Siga usted no adelante, don Julio. Entonces ahora ya estamos acá en presencia en la mesa. A ver. Buenos días, señor Solís. Buenos días. A ver, buenos días. Inmediato, papá, iman que mesa, iman, hay que a ver, Willari, ¿qué papá? Sí, ante todo, buenos días a toda la familia, a todos que estamos presentes por acá y también ausentes, ¿no? A todos ellos. Esta es la costumbre que hoy día está enleñado, pues, nuestro hermano Julio, nuestra hermana Gladys Paredes, Vilca, y toda la familia, ¿no? Entonces estamos ya empezando a hacer la respectiva ceremonia ya, iniciando con la química de la mesa. Deseándonos un éxito hoy día, que no nos pase nada, por eso justamente, de todas maneras, hay que darle un pequeño alcance a nuestro alto, a nuestro niño Jesús, al Templo San Salvador, al doctor Amoaca, nuestros sapos, con quienes tenemos fe y pues tenemos que empezar en ese sentido. Perfecto. Bueno, acompaña también, sin ánimo a molestar, por favor, su nombre completo. Bueno, yo soy Baltasar Valenzuela Asto, primo perfecto. hermano de Julio Asto. Perfecto, papá. Ya está usted en la mesa. A ver, señor Imata, a ver, el señor... A ver, Imata, a ver, buenos días con todos, buenos días. Entonces, acá... Así como este es paga a la... A la Pachamama. Para que no nos pase nada, o sea, estamos pidiendo que haya todo tranquilidad. Para eso es lo que decimos. Ahora incienso ponte. Ahora acá incenso. Perfecto. A ver, Pachamama, buena y causa, no es bueno, pues, con toda paciencia. A Mainaps con un problema con hoja, sino que llanta. Buenos días, señora, buenos días. Discúlpeme ante todos, discúlpeme con todos. Ahí está el señor Paredes, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Vamos a tratar para avisar al señor Justiz. Que está y me mide que bueno que achijeta ahora y matan a Cátaro Azul, ahora de María papá. No, disculpe, muy buenos días con todos. En primer lugar, nuestro hermano Julio Asto y su esposa Gladys Paredes, que está hoy día pues de trabajo para el 25 de diciembre por nuestro niño Jesús. Yo creo que ahorita estamos ya apurándonos ya para salir con el señor motociclista y también con los señores que están haciendo el trabajo para ir a empezar el trabajo como se va a llevarse el leñado. Perfecto, papá. Entonces ya está haciendo su trinca respectiva, ya que estamos viendo la presencia de los carcachos. Los carcachos ahora tendrán que sonar duro y también las sonajas para las guiadoras. Tradición antabambina, costumbre antabambina, con la familia Asto, ¿no es así? Asto Paredes, con la familia Asto Paredes. Pasen, pues vamos a ver. Ya está. Buenos días, el último en almorzar. Provecho. El último día, después nos vamos, ya pues, hermanos Paredes, ¿no es así? Su nombre, por favor, completo. Armelinda Paredes. Freddy Paredes. ¿Y su papá? El patriarca. Gregorio Paredes Bravo. Claro, ya, correcto. Yo soy su primo hermano de Julio Asto Delgado. ¿Nombre completo? Nicanor Asto Jaime. Ya, estamos en familia. Bueno, vamos a pasar a la cocina. ¿Qué platos hay? Disculpen ante todo, estamos aproximándonos a la zona de Rancho Alegre para todos. Muy buenos días con todos. Buenos días, señoras, señoritas. Bueno, buenos días, señora, buenos días. El almuerzo. Bueno, buenos días, señora. Bueno, ¿está sirviendo almuerzo? Cae sirvi pacuchanqui. Cae está todo un mancato. Tú con cacocho ya no creo. Pagar en bajera mejor tarde. ¿Con alto crocunga? Bueno, si están sirviendo acá, las señoras todos reciben, su porción, su alimento. Vamos a ver cómo va. A ver, uchuchan, herba buena, y machan de condimento. Buenos días, mamá. Faltan,
A ver. Ah, Imatje. Huaxtacanca. Huaxtacanca es allá lejos. No. Este se llama Huaxtacanca. Ah, hay un lugar que se lo denomina Huaxtacanca. Ah, no, Huaxtacanca. Bueno, Huaxtacanca. Bueno, un bocadito tradicional de Antabamba. Vamos a ver cómo van las cosas. Vamos a tratar de pasar. Buenos días, señora. O señor, provecho. Gracias. ¿Qué tal sabor de la sopa, señora? Muy riquísimo. Riquísimo. A todos a servir, rico. La garantía está hecho bajo la preparación exclusiva de las damas santabambinas. No solo comen los que van a trabajar, también los niños. Provecho. Ya apagamos mucho, manoche. Trabajamos en AO. Bueno, así. Bueno, en sí. Provecho. Todos provecho. Rápidamente ya el almuerzo está avanzando. Bueno, aquí está el servicio también, el trago. Hay mucho trago, bastante trago en la sopa. Ahí está. Dale permiso. Vamos. Bueno, empezando. Señor Chácara, buenos días, provecho. Ahí está, con su yapa más, la sopa. ¿Cómo se llama ese señor Chácara? Ahí está. Huaxtacanca. Bueno, provecho, ¿ah? Gracias. Provecho. Están llegando de toda voluntad. Ahí estamos la presencia. Adelante. No importa, buenos días, papá. No importa paradito, eso aquí, banca. De esta manera se están sirviendo, pues, todo lo que van a colaborar. Vamos con nuestro hermano, señor Agustín, el profesor Cabana. Despacio, señor. Despacio. Provecho. Así están sirviendo. Otros ya terminaron, otros por terminar. Bueno. Lo hermoso, bien, ahí está la sopa, la señora está sirviendo harto y sin excepción. Ahí está el niño, fíjate, está tomando. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, papá? ¿Apellido? Perfecto, papá, ahí está. Provecho. Es vuestro plato, no se apresuren, provecho. Alimenta, Para ti, Cipriano, Naihuachaque. Ese es el panorama que estamos viendo esta mañana. Algunos están un poquito más allá. Así es. Señor, buenos días. ¿Qué tal, traguito? Sí, papá. A ver. Está frío la mañana. A ver, tencaique, Pachamamá, tencaique, patrón. A ver, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Ya, cachara. Ya, con una punta, su margen. Ahí está. Todo ya, correcto. Estamos empezando la buena voluntad de la familia. Don Julio, buenos días, mamá. La buena voluntad en la persona de quién? Ya, familia. Claro. Entonces, bueno, don Julio agradece su participación y vamos a allantar. Vamos. Siguen llegando. Día 18 de julio del año 2015, ya prácticamente ya están empezando esta salida. El señor Julio Astro y esposa, la señora Gladys Paredes. Bueno, vamos a dirigirnos al lugar donde que se va a realizar el trabajo de leñado hoy día. Juntamente, don Julio y doña Gladys, empezando con destino hacia Coya. Así es. Caminando se va avanzando, ya estamos en el lugar denominado Sahuanca. Sahuanca, de acá estamos volteando para Coya, ¿verdad? Posiblemente ya la familia ya están en el lugar
donde que se va a realizar. Muy bien, está pasando doña Gladys, don Julio. Bueno, atender a la clientela. Pase, pase, el camino es ancho ajeno, dice, vamos. El dicho y así ya también la familia aquí viendo bueno, los detalles. Volteamos a Coya, ya la familia ya en este día de hacer leñado, ya está full trabajando. Estamos en Coya. En cualquier momento estaremos llegando al lugar de Llantacoy. Señora Gladys, el señor Julio ya cargó desde el presente año para diciembre, ya está llegando. Los que acompañan también, cansados. Y vamos a ver en la forma eso se llama hacer leña, lo han hecho leña al eucalipto. Pobre eucalipto, lo que han hecho leña. Ahí está, los que están sirviendo chicha también, los que están rajando. Y bueno, pues, paso largo, bueno, prácticamente están llegando la señora Gladys, don Julio, al grupo de los trabajadores. Acá hoy día, 18 de julio, mes de la patria. Ya está muy bien. Probablemente los saludos respectivos a toda la familia que están participando. Don Julio empieza de canto en su papel, como también la señora Gladys, al sector de damas donde que están sirviendo la chicha. Entonces, ahora vamos a ver en el lugar de los hechos. ¿Cómo andan de este lado? Espera, buenos días, papá. Ay, vamos. ¿Qué tal, papá? Buenos días, señor Castillo. Allá también un par de parejas, dos nomás se han agarrado duro, su madre. Y acá, señor Vera, solito, eres solitario, muy bien. La señora Gladys sirviendo pues a todos los querendores. Vamos, don Oscar, pucha, máquina, un ratito nomás. No tiene marido, Vera. ¿Sí? No tiene. Ahí está la señora Gladys, el señor Mendoza. Despacio nomás, pues, no te molestes. Bueno, aquí solito. Palca, tu razón, que acá vas a sufrir, ya no sé. Palca. Vamos, los hermanos Espinosa también están. Espinosa López. Fácil chayacho, el señor Mendoza, ahí me han fácil chay, a ver. Facilito para quien sabe, para quien no sabe. Ya, es otra cosa. Bueno, vamos, los hermanos Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, papá? Buenos días. Mano a mano, entre los hermanos, también le tocó palca, sumar. Dale, otro más, mejor. Bueno, vamos pasando por acá. El profesor Angelino. Bueno, pues se amargó contra las ramas, se amargó. Se causarico, en que hay una facilidad. Ñaña, que se tragó con el pedazo de Mike, papá. Bueno, disculpe con todo, capaz. Vamos. Sigamos. Buenos días, papá. ¿Por qué te molestas? La rama no te hace mal. No, caramba, hay que trabajar de un canto, mira, ve. Uy, eso sí, estamos viendo lo lindo que es la... A ver, causaré doña Gladys, con todo cariño para todos. ¡Vamos, loro! Verde capacha, loro verde capacha. ¿Cómo estás, papá? Sudando. Ya, terminé. Uy, fíjate, tan rápido. Falta acá. Cinco bolillos ya. Uy, la verdad es... A la pampa ya hemos dejado ya. Su madre, ¿qué tal, papá? ¿Qué tal rajada de leña? Voy acá, mi padre. Ya no vamos a regresar acá. Sigue. ¿Acaso que el señor Rodríguez dice que también esta parte de mi boca es mío? También dice, vamos con todos. Buenos días, papá. Está rajando leña. Así es, papi. Está rajando. Buenos días, señor Liceros. Buenos días, profesor. Su madre, te tocó bueno, eso ya está muy bueno. Así es. Bueno, jóvenes, eso es lo que hemos encontrado todas las personas que han empezado esta mañana. Vamos a ver a dónde van. Una frase que hemos escuchado, al que madruga Dios la ayuda. Fíjate, a estas horas de la mañana, la cantidad de volumen de leña está lista al otro lado como a este lado. Siguen rajando. Bueno, pasamos también a la sección de chicha.
chicha. Bueno, las damas, pues, sincero, buenos días con todos. Buenos días con todos. Bueno, ya a servir. De hecho, ya creo que van a ser... Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Van a descansar, don Julio? Va a haber un descanso. Descansa, está. Pasen, dice. Ahí está sirviendo la chicha. Están sirviendo la chicha, la están sirviendo, a ver. Don Julio, buenos días. 28 de julio. Señora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La señora sirviendo la chicha. Ahí está. La señora Julia Chuquitaipe sirviendo. ¿Qué marca está sirviendo, señora Julia? Chicha, marca Antabambina, ¿no? Para que se disfruten, pues, todos los trabajadores. Este es el panorama que estamos viendo. Ya. En esta actividad de leñado de la familia Asto Paredes, me refiero al señor Julio y a la señora Gladys, donde que son parte de la familia. El señor primo del señor Julio es el señor Baltasar Valenzuela Asto, que está acá, acto de presencia a estas horas de la mañana. Es el primo del señor Julio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor Baltasar. Ay, caramba, sí. Nunca he visto esta cosa, pero... Estoy cansado de venir caminando, es fregada la chacra. Pero... Al volumen de la leña a estas horas, ¿qué opina el señor Baltasar? Pienso que al mediodía se va a acabar, creo, porque no sé si habrá más árboles para cortar, porque... Al otro lado hay bastante, abajo también. Sí, pues, el problema de veces es de acá cargar para allá a la carretera. Claro que sí, pero vamos a hacerlo. No sé, creo que tienen toda esa voluntad. Ya bueno, que está en la presencia de los familiares. Estoy acá agradecido a todos los invitados, a todos los familiares acá de Julio. Claro. Y bueno, gracias pues, que están ahí, estamos ahí, pasaremos una buena fiesta, pues para eso está... De hecho, la fe ante todo en el niño, pues antes. Por eso estoy acá yo. Voy a tener que venir para la Navidad, tener que venir por lo menos 15 días antes para aclimatarme, porque no voy a poder caminar. O sea, hasta que mi pierna se acostumbre. Pues. ¿Sí? Bajo una voluntad y la fe ante todo. Aclimatarse, pues. Así es. Oye, ese grupo recién llega de allá arriba, mire. Vamos a ver entonces acá, disculpe. Entonces vamos, sí, estamos ya en la persona del señor Baltasar Valenzuela Asto, padre también de la señora Gladys, me refiero al señor Gregorio, su presencia acá. Además también las hermanas de la señora Gladys, está Victoria, Freddy, Guillermina, y sus hijos también presentes del señor Julio, de la señora Gladys. Nos referimos al señor Walter, Janet, Walter, Edison y Roxana. Esos son los familiares más cercanos del Cargonte de la familia Asto Paredes. Pero vamos a ver también en la medida de que quienes están ya presentes para poner falta. No, pasen rápido esto. En referencia a todas las personas que se han constituido a estas horas de la mañana a este llanta checo del señor Julio, de la señora Gladys, empezando el señor Portocarrero, su papá de la señora Gladys, el señor Gregorio, está presente. Y Mayatan papá y Tomay Kushank. Papá, estoy sirviéndome chichita por motivo del leñado. Claro. Con todos los padrinos, primos, parientes, los querindores, con todo. Perfecto, señor Paredes, es el padre de la señora Gladys, sí, está acto de presencia como ya hemos mencionado. Vamos a dar canto a canto, aunque un poco algunos están llegando ya, a ver, personas que se han constituido a Yantachicusja Paraná de la familia Asto Paredes, ya están. Capaz no va a mencionar nombre, pero vamos a dar la cara respectiva para que sea un gran recuerdo para la familia Asto Paredes. Ya ustedes van a ver en las cámaras o prácticamente en los videos. Ahí está detalladamente. No les menciono su nombre para que así no se haga el altibajo. Ya, dos cosas al momento. ¿Cuál es el más gustoso?
Chicha. Chicha, entonces échale el trago al suelo. Disculpe. No, es una broma. De hecho, acá se hacen las amenidades. No, mucha sonrisa acá, uno de los hermanos que se han constituido. Ya, cuidado, disculpe, vamos a ver solamente en vista, porque el nombre sería mucho, ¿no? Vamos, ahí está. Toda la familia, salud. Ahí está, dice, bueno, ahí está la chichita. De todo corazón. ¿Qué estás temblando, creo? Porque ¿qué estás temblando? Ya, sin temblar nomás, pues. ¿O estás temblando? ¿Cómo es eso? No, se ha hecho coger con tronquitos. Cuidado con su tronquito, mucho cuidado. Don Julio, saludando a todos los que están hoy día con él, con don Julio. Don Julio Quilla, Meses de la Patria. Así es. Bueno, buenos días con todos, buenos días con todos, buenos días. Salud, señor Maceo. Salud, señor Albino. Albino, ¿ah? No, al chinchurro no. Bueno, salud. Siempre sirviendo uno de los hijos, ya el señor Julio, de la señora Gladys, agradeciendo la participación de hacer el leñado. Sigue, sírvanse. Salud. Vamos, señor Cabana, vamos. Hermano lindo, salud. Esta es la familia Chuñuachina, Munyocuina, todos estamos en familia. Lo importante es la unidad, que se tenga la voluntad de colaborar, de ayudar. Una fe única en el niño, claro que sí. Una fe a todos nos conlleva. 25 de diciembre. Es para la Guaelía, habrá muchos, muchas formas de hacer. Acá usted está rodeado de flores, pero colorados. Eso, los motosierras, ¿no es así? Allá florero es, muy bien, de acuerdo a la indicación de... Señores, buenos días con todos. Ahí están sirviendo pues la familia siempre con también la chichita. Buenos días, señora. Sirviendo chichita. Según que he escuchado, señora, chichita, ¿no es así? Sí, chichita, rica está la chicha. Ya, perfecto, dice la señora. Entonces, consuman con toda tranquilidad. Está muy lindo, dice la chicha. Es nuestro trago, pues. ¿No es así, señor? Claro que sí. Sirviendo también. Alguien, ya pacha usted, pues, para que haga más fuerza, pues. Ya pachape gusto nimrica. Ahí está. Ahí también los... Bueno, pues todo eso, la juventud Santa Bambina están acá. Vamos. Tranquilos los más jóvenes. Bueno, a todos. Señor Solís, con la chichita. A Hachaban, igual ya, ¿no? Sus carpas. Presencia de la buena voluntad de la familia Antabambina, con la familia Asto Paredes. Ahí está. Salud, señor. Señor Solís, bueno, pues. Ya. Ay, ¿qué parecen loros, pájaros carpinteros? ¿Qué cosas son? Estas son las herramientas de trabajo que hoy día están utilizando las hachas. ¿De quién será quién? El mejor pulso. ¿Cuál será? Vamos continuando con la filmación. El profesor Narváez, ante todo, bueno, ama para acá con qué más. Pablito, tú eres el único, no hay más. Bueno, es el panorama que estamos observando, ¿no? Aquí a estas horas de la mañana. Así es. El señor Paredes saludando a todos los que están presentes. El hermano de la Carbón. Presente las hermanas de la señora Gladys, las hermanas de hecho Paredes Vilca, como tal, ahí están con la elegancia que caracteriza a la mujer antabambina, las hermanas de la señora Gladys Paredes Vilca. Así es que hoy día a disfrutar todo lo que es posible y ante todo pues un gran día
en la cantidad de la forma que están la buena voluntad de la familia que está presente. Así que son las hermanas de la señora Gladys. En la forma que está el tronco ya trozado, también uno de los hijos del señor Julio se está sirviendo de la chicha. Rama, por favor, papacito. Así es. Empuja, empuja, empuja. Oye, empujador. El traslado de leña lo están realizando de una forma muy ordenada. Bueno, pues los varones están ayudando un poquito lejos hasta la carretera, como vamos a observar. Aquí es lo que están cargando y allá el lugar en la carretera, ¿no? Este es el panorama que estamos observando. Ya ellos, ya algunos grupos ya están en la carretera, dejando la leña, otros regresando, otros llegando. Unos llegando cargados de leña y otros regresando. Es el camino que estamos entrando hacia Huanca, ¿no? Es el panorama, o sea, toda esta distancia que se desplaza, ya otros están subiendo con leña, otros bajando. La cantidad de gente que se desplaza, bueno, pues eso, estamos casi a las 10 de la mañana, pero la participación es bastante numeroso. Uno de los hijos de Cargonte, el señor Julio, es la cantidad de gente que está preparando leña acá en Oya. Estamos observando acá desde la entrada de por otro lado Juan, ¿qué pasa, Juancito? Mira, papá, bueno, gracias, profe. Tranquilo nomás, tranquilo nomás. Yo estoy otros retornando, otros trayendo en la forma posible esta forma de trabajar, de coadyuvar hoy día llanta chicosja. Así es. A falta de soga, no importa en brazo, bien abrazadito con la leña. La leña, ahí está la leña, y ahora llanta. Así es. Uno se confunde en el acarreo de leña. Así es. Eso es por una parte. Si acá están llegando con la leña, es la distancia que estamos observando donde que están desplazando ya del lugar donde que están haciendo la leña. Ahí está la leña. El eucalipto lo han hecho leña, al árbol caído todos hacen leña, dice esa frase. Llegando. Así es. Allá, papá. Estamos en Oya, ahí está Utupara. Y acá estamos en Oya, donde que la cantidad de eucaliptos que hay está pues elaborando la leña para el compromiso de 25 de diciembre del presente año. Así es. Y si nosotros observamos ese lugar de desplazamiento de las personas que están en acarreo y cargar de leña, es de hecho el que se cruza, ¿no? Ahí también, siempre alentando con el traguito, pues, si no es. Y estamos ya en la puerta como para el ingreso a Huanca. Toda esa es la distancia que se ha tomado
y están trasladando. Ahí siguen llegando todavía más hacha, cortadores de leña. Ahí está. Así es, en hombro. Sigue trasladando, sigue trasladando, sigue trasladando. Vamos a ver en lo mínimo, ¿no?, en la forma que se está desplazando la gente en este día de trabajo llanta chicosca de la familia Asto Paredes. No estamos observando a la gente, poca gente que se desplaza, pero aquí en el lugar del leñado sí hay bastante gente. Es el lugar de la preparación de comida acá en Joya. La cantidad de platos que se va a preparar y bueno, pues lo que están participando. Vamos a tratar de aproximar un poco más cerca. Esta olla, cuánta forma de preparar ahorita. A ver, es lo que estamos observando. La señora Sonia, jefe de olla. Buenos días con todos, buenos días con todos, buenos días señora. Empezando la cocina, ¿no es así? Señora Sonia, empezando la cocina. ¿Para qué hora va a estar el rancho, señora Sonia? A la 1 de la tarde. Y la cantidad de ollas tremenda, más gigante para esa torre de Antabama. Para todos tiene que ser chiquita. Ya, ahorita recién está empezando, ¿no es así? Cuando está listo vamos a tratar de dar, es un gran recuerdo para la familia Asto Paredes. En algún momento se tendrá que recordar la cantidad de gente que están participando. Vamos a ver. Señora, buenos días, provecho con la chicha. Salud con la chicha, creo. Ya. ¿Qué plato se está preparando por anticipado después, claro? Un asadito a la olla. Asadito a la olla. Ajá. A la ollaza, que va a ser ollito tremendo. Perfecto. Cero colesterol. Cero colesterol. ¿Seguro, señora Sonia? Segurísimo, pura pulpa. Segurísimo. Si no cree, fíjese usted. Puede usted verlo. Así es como se come acá en Antabamba, a lo rico. Qué rico. Esto también ve aquí. Son 2 ollas perfectamente. 2 ollas de preparar. Ollazas. Ollazas. Rectificarlo. Ollazas. Esas son las ollitas. Están en desuso. Están en desuso y algunos están prendiendo. Suerte y aceleren. Sí, Cualquier gracias. comercial de lugares se denomina la entrada de daños para el sector de Huanca. En sí, así están cargando la leña y la gente que se desplaza pues de esta manera. Vamos a tratar de subir mejor al portón para poder divisarlo. Ahí está. Al hombro, es la forma que se trabaja pues. Señor Asto, es el Yantachicosca, es el hijo de don Julio Asto y toda la familia que cargando pues. Cargando. Arre, no. De esta manera se están desplazando. También las chichas siguen bajando la chicha. Los cargadores esperan con ansia de tomar chichita. Así es, cansado, no importa en la chomba nomás. Cansado, está arrastrando ese carguero. Ese hombro va a sumar la cantidad de leña que va. Los jóvenes también, por cierto, en Urumasa Atarese.
Así es, así es. Amajaban que chubuche ahora, tu hermano. Alimenta, alimenta. Fuerza, dice. Todos en fila. Cargando, cargando, cargando. Todos trabajan, todos trabajan. Todos a buena voluntad, con una fe. Para el 25 de diciembre, la Guailía Antabambina. Así es. ¿Verdad que sí? Todos participan. Ahí está, fila, 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 fila. Ahí está el niño. Detrás del niño los mayores, a toda honra, con toda fuerza. La cantidad de gente que se desplaza en esa entrada hacia Huanca de la familia. No, claro, lógico, sí. Así es, así es. Vamos, señor Díaz, aunque estamos de día, no importa. Ahora, bueno, cansadita ya, ¿no es así? Sí, demasiado, estamos cansados. Demasiado cansado, le va llevando leña. Tranquilo nomás, señor Cabana, tranquilo nomás. Todos trabajan, hay que bajar de peso, dice don Oscar. La casaca le pesa. La casaca le pesa. Así es, así es. Sí, jala vieja, ¿cómo es eso? Cruza, cruza. Total, no pues. Oh, cruza, cruza, dice. Vamos, y marico, cruza, cruza, dice. Ay, ay, ay. ¿Qué tal fuerza? ¿Qué tal voluntad? Como repito, estamos en la entrada al paraje de Huanca. Cruza, cruza. Vamos, vamos, dice. Vamos cruzando. Todos se cruzan. Seguro este eucalipto va a ser cortado, pero vemos la presencia de varias hachas, ¿no? Son herramientas de trabajo hoy día. Llegamos aquí ya la parte de la familia Asto Paredes. Bueno, hay que tratar de... Buenos días, jóvenes que llegaron, buenos días. Bueno, a ver. La Gladys, su hermana. Vamos a ver, alguna pregunta más. Don Julio, papá, a estas horas de la mañana, ¿cuál es tu sentir de la participación de la familia Antabambina? Bueno, señor Macedo, estoy contento, alegre, porque tenemos gente bastante. Me siento bien emocionado. Y a la vez también acá hay presente tus hijos, si no me equivoco. Sí, está acá mis hijos, ahí está mi hijo Hernán, ahí está mi hijo Wildemer, Janet, mi hija, la Roxana, mi sobrina Bexi, todos están acá. Perfecto, con eso está totalmente contento. Estoy contento. De parte de tu esposa también, su familia están acá. Cuñada Ermelinda, mi yerno, Cataymas, Lucho Chajara, está acá. Todos están acá. Fred, todos están acá. ¿Alguna pregunta más? Hasta ahora ya, ¿cuántos eucaliptos se han cortado? 2 nomás está bien. 2 no, pero la cantidad de... Todo está grabado. Sí. ¿Falta todavía? Falta 4 todavía. ¿4 todavía? O todo el día tienen para chambear. Oh, gracias, señora. Bueno, muy gracias, bueno. Bueno, sí, por la fe, por el niño. Yo sé que todos se han volcado. Y ya también ya están listos los alimentos, ¿eh? Sí, ya pasé por ahí. Así es que yo creo que su alegría también compartimos cada uno de nosotros. Sí, papá. Así es que ahí quedamos. Ya, gracias. Muchas gracias. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes a estas horas de la mañana? Contenta con la familia. Perfecto. Disculpe, señora, después de que nos caiga el eucalipto, están cortando el dedo. Aquí, no sé, aquí. ¿A dónde va a venir el eucalipto? Los especialistas en cortar. ¿A dónde va? ¿Dónde va a caer el eucalipto?
¡Oh! ¡Se va el eucalipto! ¿Y qué hace la gente? En este corte de eucalipto, todos se han trepado, parece fuera miel, panal de abeja. ¿Ah? Panal de abeja, ya, papá. Y eso lo va a hacer leña, eso sí es del árbol caído, todos hacen leña. Estamos observando y todavía faltan 3, ¿ah? Un mamanta jala mucho. De hecho, así es. Y ahora sí, lo vamos a hacer leña. Están trabajando en el trozar este tronco. Parte izquierda se fue el gran tronco y la gente toditos se amontonaron. Ay, ay, ay. Listo, del árbol caído todos hacen leña. Pues bien sentaditos en el tronco. Sí, es lo que he visto. Habiendo ramas que trabajar. Ahí está la correa. Ahí está San Martín. La gente está trabajando. De hecho. Claro. Hay que Perfecto. apoyarles. Así es, ya suerte. Tírale cuera nomás. Claro. Capaz que una de las acá, la señorita. Vamos a tratar de ver también en la forma que se está desarrollando este trabajo. ¿Verdad? La rama tenía que hacerlo. Recién con la correa han funcionado. Si no hay castigo. Pura correa. Esa hora de la mañana, que prácticamente son 10 para las 12 del día, es el panorama que estamos observando, el segundo descanso. En la parte derecha están las damas, ahí está la señora Gladys, se distingue por la lija blanca que tiene, ¿no? Y ahí están las dos hermanas prácticamente. Y en la forma de que todos los querendores mayormente predomina la chicha, como estamos observando. Ahí también hay cerveza en esa parte, ¿no? Esto es en sí la parte de damas a estas horas de la mañana. Estamos viendo también en la forma como están buenos llegando cargados de chicha. Y en el segundo descanso, así es, también los familiares más cercanos están ahí, posible poniendo algún acuerdo. Este es en sí de la parte alta. Así es, siempre con la visión hacia
se tocuta, no, no, Muscane. Siguen llegando. Manifiesta la buena voluntad de los familiares para don Julio Asto. Están llegando la cerveza y también siempre está en compañía de su esposa, la señora Gladys. Y si no me equivoco es el señor Alberto Solís, le brinda una caja de cerveza, y también estamos viendo a otro familiar que está con 2 cajas de cerveza. Así es. Ahí están las 2 cajas, dice. ¿De parte de quién es? Allá. Señora, ¿es la persona de quién es la voluntad que está expresando en este momento? Gilberto Arones, Chancoña Arones. Chancoña Narváez. Chancoña Narváez. Es mi cuñado, yo estoy viviendo con su hermana. Es mi cuñado, yo de sorpresa he venido de Abancay. Perfecto, papá. Sí. No, es necesario poner en... Tengo que estar presente acá en su cuñado. ¿Tu nombre, papá? Heriberto Chancoña Narváez. Chancoña Narváez, Sí, muy bien. gracias. Hay otro también, estaba creo, si no fuera la familia Solís. Bueno, ya está. Listo. Viene más chelas. Más cervezas. Presencia del señor Albino. Sabe que hoy día estamos el 18, ¿no? 18 de julio. Bueno, Julito, mamá Gladys, yo por mi parte tengo cariño, tengo voluntad. Muchas gracias. 5 cajas de cerveza de parte del señor Albino. Así es. Ahí está. Siguen las manifestaciones, siguen llegando más cerveza. A ver, también otra voluntad. Papá Julito, quiere decir que papá Julito. Mucha caramba, estoy de secretario. Todos pasan por mí. ¿Alguien más? Otra caja de cerveza. Van sumándose. Más cerveza. Más chicha. por allá, señor. Oiga, señor, muévase, por favor. A ver. Ya estoy reclamando, ya papá, ahorita viene. El joven, su nombre. Exaltación. Achiniquipa, Seño. Correcto. Adolfo Narváez iría. Ya, perfecto. Más cajas de cerveza. Ahí está la cerveza. Sigue llegando también la chicha. La chicha. Más chicha. Cuando sigue llegando la buena voluntad de la familia para don Julio Asto y esposa la señora Gladys Paredes, el profesor Antonio Portocarrero, 2 cajas de cerveza, y bueno, el secretario también está al tanto. El profesor Emiliano Bravo Valenzuela también está con su buena voluntad. También llega el profesor Narváez. O sea, la forma de manifestarse hoy día, 18 de julio. Así es.
poquito más, ya estamos en la forma circular. Oh, gracias también, me está invitando también el profesor. Gracias, profesor, me he servido. ¿Alguien más? Ya, le está entregando la casa cerveza al profesor Narváez. Hizo un salud. También el profesor Bravo. Listo. Sigue llegando más cervezas. Sigue llegando más cervezas. Y a la vez también, probable que ya están entregando las cervezas. Probable. Vamos. Sí. La buena voluntad el profesor Licera. Está llevando. Mándale, no importa. Estamos ya en... Señor Nacer, papá Gregorio, señor Lucho Baltasar, primo Julio, en esta oportunidad me hago presente con unas 20 cajitas. Tú sabes muy bien que estoy educando a mis hijos, de repente podrá tener más cariño, pero me sabrás comprender. Sírvese, hermano. Aquí tienes. Un fuerte voto de aplauso, caramba. A ver, qué orgullo. esa es la voluntad. A ver. Para empezar, la cantidad de cajas de cerveza. En diciembre será otra cosa. Bueno, pues aquí don Julio, doña Gladys y la familia Asto Paredes está con todo gusto, con toda la alegría de recibir esta buena voluntad. Así es que los querendores no les va a faltar sed. Cuanto más insolación solar, no importa, acá hay chela. Así es que, bueno, pues... Dale, vasitos. 20 cajas, ¿no? Sí. Su nombre es Nicanor Asto. El señor Nicanor Asto, a buen cariño y buena voluntad, con su esposa María y su esposa María, ha donado pues 20 cajas de cerveza. Bueno, que se venga mayor volumen de sol, insolación solar, no importa, ahí están las 20 cajas y bueno, en la presencia de toda la familia. Qué bonita voluntad de la familia Asto. Sigue llegando, claro. Ah, no, sirva usted, profesor, sirva usted. Lo normal que estamos observando el segundo descanso, llanta chicosca de hoy día, pero también hay una observación, ¿verdad?, de que nuestra historia Antabamba tiene de costumbre en cantar en Matarapueño. Se aproxima lentamente con paso seguro porque esto pierde equilibrio, se va el cántaro. Vamos a ver en cuanto que se aproxime. Observando también Papacallo, me dice Loro Chumanancane, allá de la selva. Estamos observando una señora que viene Guagua Paltaesca, era obrigo Guaguacho, característica propia de la mujer antabambina. Ahí está, a ver, vamos a tratar de verlo. Ahí viene la señora Marcelina Guañahui. Bueno, vamos para el público presente, a lo menos el que habla, esta forma de llevar el cántaro, eso es de nuestros antepasados. El que menos utiliza porongo. La observación es, bueno, la mujer antabambina siempre se ha caracterizado de cargar su bulto encima, su guagua con quera o la cuna, donde que prácticamente en la niñez sus hijos se han formado. Dos formas de expresar de la mujer antabambina. Uno, cargado su bulto y su guagua con su pauta, y otro con la chicha que está bajando con todo cuidado.
recordar volver a vivir es cómo es posible por Chaupejaja, por Orajaja, la mujer antabambina llevaba en este cántaro. Vamos a aproximar rápidamente y vamos a tomar la voluntad de la mujer antabambina, de la familia, una señora. Ahí está, el cántaro, matarapueño, clásico, brión, eso no interesa, bien amarrado a la cintura por el peso. Esto es la voluntad de la mujer antabambina. Ahora sí, en cualquier momento se ubica para poder... Ayúdenle, ayúdenle. ¿Qué volumen de chicha viene en este cántaro? Sinceramente, es bastante pesado. Y esto, para la mujer antabambina, nada es difícil. En el peso, así es, ahí está el cántaro. ¿Qué culpa tendrá esta planta que es el eucalipto? Lo han trepado, parece fuera, no sé, loros en el maíz. Ya, orden de llegada. El primero es lo que debe primero. A ver, sin ánimo a molestar. Vamos, señor Moscoso. ¿Qué significa esto, señor Moscoso, que las hachas están en el eucalipto? Bueno, esta costumbre es de que, bueno, la forma de gancharse, un bolillo cada uno, ¿no? Cada hacha ya ubica al dueño del hacha de que ya tiene su parte para trabajar hoy día. Ya. Es la razón. Es la razón. Ya. Viste que somos bastantes querendorios de acá de la familia Asto Paredes, ya nos está quedando muy poco, ¿no? Los árboles, entonces pues estamos a la gana, como se puede decir. ¿Verdad? Con la cantidad de la buena voluntad de la participación, yo creo que es una buena acción que se expresa hoy día en este llanta. Sí, señor. Ya, me hace disculpar, gracias. Ya, no, siga nomás, gracias. En el día se ha cortado un promedio de 5 árboles, de los cuales ya estamos observando que está ya por terminar con la tala de eucalipto para hacer leña. Ahí está anunciando de que deben retirarse. Váyanse a su casa, dice. Anuncia de que no. Toda la gente a la expectativa. Toda la gente a la expectativa. Todos a la expectativa. Ya la abertura del tronco está. ¿Qué tal? Casi por metros nos hemos escapado con señor Antonio Portocarrero. Metros nos hemos escapado. Ya, sí, ya. Están trepando. ¿Qué tal caída? Por metros. Así es, con esto estarán terminando esta labor de leñado para la mayordomía de la familia Asto Paredes. Ya todos están ya ubicados. Hola Mario Mendoza. El número 8, otro jugador, el número 7, ¿verdad? Que están en la posición. Dando la buena voluntad de la familia antabambina, ya, ahora sí. Julio, siempre tarde, estamos presentes aquí, tu padrino, tu madrina, tus hermanos, por cuanto de que tú vas a desempeñar un cargo muy importante, que es tu devoción el 25 de diciembre, que es la fiesta del niño. Por cuanto, nosotros hemos venido en primer lugar a saludarte y felicitarte por esta devoción que tienes y brindar este pequeño néctar, deseando que tus
fiesta sea con bastante éxito. Y brindo, pues, como digo, vuelvo a decir, brindo gratis. Esta cervecita, a nombre de la familia Plume Avendaño. Los agradecimientos de la familia Asto Paredes, a la familia Plume Avendaño. Ahí está el gringo, mamá, ahí está el gringo. Si no. Colaborando esta llanta tecosa de la familia Asto Paredes. Este es el panorama que estamos observando y la forma del leñado que hace muy hermoso, muy lindo. Un golpe suficiente para él. Se acabó la jarana. Nada, ya no ya. Fíjate que está leñado. Ahí está la forma, los troncos que están ya, cada uno su parte ya están recibiendo, ¿no? Como decir, y este es el panorama, por otro lado, de que la gente está desplazándose allá a la distancia de la carretera. Claro, donde ya están cargando la leña para la población. Qué bonita escena. Así estamos hoy día. La voluntad de los santabambinos para la familia Asto Paredes. El motosierra, los que predominan en el motosierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Motosierra predomina para dar parte a... No... Ya, correcto. Ya, correcto. Naveda, Serrano, ahí está también Cabana Serrano, ahí está la familia Serrano, la persona mayor de edad está dando ejemplo a la persona menor de edad. ¿Cómo se llama? Ya, ejemplo pues. Por
otro lado están atendiendo a la gente que están trayendo, así, paso a paso. Es la cargada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena. Señora, buena, señora. Pase. El desplazamiento de la voluntad de los santabambinos es esta. Mientras tanto, también la insolación solar ha permitido a veces estar en la sombra, ¿no? Esto es acá de la parte superior, lo que en sí el desplazamiento de la gente. Vamos a ver. Descanso previo. Así es. Sí, por terminar este leñado, vemos la cantidad de gente que se desplaza. Ahí estamos, los que siguen trabajando todavía, allá algunos, otros en la parte derecha, así es, ya se van a ubicar al lugar donde... Bueno, ya vamos. Ahí está ya, este va a ser el lugar del almuerzo, ¿no? El emplazamiento que están realizando todas las personas que acudieron a este leñado de la familia Asto Paredes. Así es. Mamá, no es tu sitio. Mamá. La cantidad de cerveza y la cantidad de personas que se han constituido. Esta es la tribuna oficial y a la vez ya vamos a tratar de ubicarla mejor entre las rosas y las espinas, pero falta todavía en cuanto a la ubicación. Ahora sí, pasamos una vista a todos los que ya van a servirse almuerzo preparado de la familia Asto Paredes.
falta todavía. Porque recién algunos están llegando y tienen que ubicarse. Como le digo, la cantidad de gente en esta actividad. Y en estos momentos la familia Asto Paredes ya están frente a todo su público. No, lo que están acá hay la buena voluntad de la familia Choquecabana López. Bien. Listo. La forma de servirse un poco incómodo, vamos a estar. Ajá. Pero por otro lado, aquí la familia, aprovecho, comen despacio. Aprovecho. Está rico, papá. Ya, correcto. Para todo el año, creo. ¿Para todo el año? Oh, también para todo el año. Claro. Ahí está el señor Gregorio Paredes sirviéndose el plato preparado para hoy día. Empezó. Provecho, señora. Provecho. Sírvase. Wow. ¿Qué más? Vamos a ver. Provecho. Sírvase. Está bueno, pues sirviéndose el plato. El almuerzo previo. Claro que sí. Una palabrita. Y acá yo soy el hijo segundo de Julio Asto Delgado, de Gladys Paredes. Estamos agradecidos a toda la familia Antabambina, a toda la familia Asto Paredes, a todos. Vamos a comernos todos juntos, vamos a tomar todos juntos. Gracias, papá. Son las palabras de uno de los hijos. ¿Tu nombre, papá? Yo soy Wilder Asto Paredes. Perfecto. ¿Estás al lado de tus tías? Tía Guillermina Paredes, tía Melinda Paredes. Claro. Mi papá ¿Tu tío? Lucho, mi mamá Perfecto. Catalina Quino. Claro. Ahí está mi papá, está mi mamá, mi papá Freddy, mi papá Antonio, mi papá Freddy, Gregorio. Claro que sí. Tío Baltasar. Correcto. Una sugerencia, señor. Perfecto. Me gustaría el día a diciembre que estamos ahí, vamos a la fiesta, que todas estas personas que están acá nos están acompañando, que esté presente. Claro. Y que sería un orgullo, ¿no? Estar que contento para pasar de todo por la fiesta acá. Ya. Y eso me desearía de todos que están acá. Perfecto. Son las, a lo menos es el deseo que usted tiene para el 25 de diciembre, ¿no es así? Ahí está. Sírvase, don Julio. Sí, papá. Su plato está servido. Su plato está servido y lo consiguiente, pues, ya bueno. Aquí pasa también el ajecito. Si desean servirse, hay ají, no hay uchucuta. Estamos pasando, se están sirviendo. Despacio, señor Agustín, despacio. Ay, moco tuyo está jamón que tremenda presa es. Te va, mocotoyo. Gracias. Vamos. Imposición de una ligia de la señora René Bustinza. Ahora bien, ya están sirviendo. Provecho. Bien servido. Alimenta. Provecho con todo. Provecho, señor Cabana. Tranquilo nomás, es su plato. Provecho. Alimenta. Le falta ajicito, creo. Con el ají se pasa mejor. ¿Dónde está la sabita? Por acá.
la señorita, todos están sirviéndose de canto, solamente las personas mayores. Provecho, señor Solís. Provecho, señor Cabana, provecho. Todavía, ahí queda. Acá todavía queda, falta. Los especialistas en cortar son los dos antabambinos. Vamos a continuar. Tortorino, papá. ¿De dónde? Totora. ¿Totoro Orpesa? Totora Orpesa, parte Cheche. Cheche, Huaquirca. Oh, Cheche. Pobre no te voy a confundir Cheche con la presa. No. Ya. Cheche es que comparable. Bueno, sigue sirviéndose por acá. Provecho. Vamos por acá un poco, todavía falta, está con la familia Tume, si no me... No. Provecho, señora, provecho. Provecho, cara. Provecho. Señor Bravo, no te pongas tan bravo. Esta es la humildad de Antabamba en esas costumbres. Claro. De toda una vida viviendo. Bueno, la buena voluntad se espera y como tal hay que servirnos. Claro que sí. Son las palabras del señor Delgado. Lo mejor, uchucheo, campat, mana uchuyo. Levanta muerto. Levanta muerto. A ver, vamos, disculpe, vamos. Cuidado, cuestión de orden. A los chiquitos después y a todos, a los mayores. Se están sirviendo a todos los mayores. La cantidad de platos que se está dando, entonces tengan paciencia nada más. Hay que ser un poco tolerante porque hay bastantes personas mayores. Juan, ¿dónde estás, Juan? No se confunda. Ahí vamos a ver cómo anda. Padrino, ahí te programa. Me siento orgulloso, contento. Porque mamá y papá no están presentes, están lejos. Ella sí que está lejos y la mamá también le atacó. Te comprendo. Gracias, mamá linda Beatriz. Gracias. ¿Es en la persona de quién, por favor? Creo que somos familia, acá con mi primo, acá mi cuñada que yo chibolo todavía he conocido de esa manera. La voluntad de mi padre, de mi madre, acá representante de mi hermano mayor y acá mis hermanos estamos dando las 10 cajitas para que de esa manera comparta con los querendores de la familia Asto Paredes. ¿Ya mamá Gladys? ¿Ha sido las palabras? Ya. 10 cajas de cerveza. Siempre pensando de nuestros ancestros que ellos han traído desde la quebrada, desde Yunca, Bancay, la riquísima chicha, producto antabambino. Marca Coronta. También siempre agradeciendo a Pobanzo, a Chila, a todos nuestros lugares donde fluye el agua. Ya, perfecto, señor Pareja. ¿Qué significa para usted esta ahumación? ¿Qué significa? Significa ahumar a nuestra Pachamama. Gracias a nuestra Pachamama nosotros vivimos por las diferentes bondades que nos da a nosotros y a nuestros animales. Ya, gracias, nada más. señor. A ver. Quinza Joselemanta, a la altura de Antabamba. Dosi Piaraya, Abacina, Pitucina, Paraje Huanca, Antabamba de Manta. Pialampi, Samuchanja, Abancay, Yuncalamanta. Dosi Piaraya. Oh, coca, ha atacado. Aquí, Matagalap, Sarin, Antabambenecuna, Antabambinacuna,
Vienen de Yamanta, Turpayamanta. Airehuanca, guiadora. Airehuanca, Yamanta, guiadora Cuna. Guaquirca, Yamanta. Guaquirca, Guaquirca. Chunca, iscanil, tú no data, pero cosa nunca quedar. Oh, Mulape Carguero, vamos, señor Solís, a ver, ¿qué tal mi viaje? Primero que otro de los grandes guiadores, una persona también identificada con este folclore. Gracias. Apoyándole a la familia, verdad que yo también estoy de compromiso este año, pero no por el engreimiento ni por la savia que tengo, puedo dejar a un lado. Este año también... ¿Estás de cargo? Solís también está de cargo. Ah, la familia. Mi prima Margarita Solís, que radica en Arequipa. Ah, ya. Para ella, mis saludos, y pues el 8 de agosto también estamos igual. Claro. Entonces, estoy haciendo lo posible aquí, igual en Nicusca. Perfecto. Entonces, ya, señor Solís. Entonces, no por lo que, no con mucho, sino también hay que darle matiz a esta actividad. Así es. Muchísimas gracias. Ya, correcto, señor Solís. Ya, de esta manera pues estamos terminando, no sé si alguna coordinación que están haciendo con la finalidad de expresar esta costumbre de la Guailea Antabambina. Entonces, los ensayos respectivos de las guiadoras. ¿Ya? Es adoración, de hecho, adoración al niño. Así es, así es. Vamos con adoración. Algo más. Vamos a una entrevista más. Nosotros tenemos, o de repente, el error que vamos a cometer durante la ceremonia, espero que no pase por alto. La verdad de que este es un primer paso para que nosotros nos hemos comprometido con el pueblo. Yo creo que hoy es el día que vamos a empezar la ceremonia con nuestra costumbre y con el permiso de ustedes vamos a dar la primera. Esperamos que nos disculpen, que nos perdonen. Son las recomendaciones del señor Solís y el agradecer, don Julio. En la forma y en cualquier momento, si no me equivoco, va a empezar nuestra costumbre de la Guailea Antabambina. En primer lugar, van a levantar la mesa. Perfecto. No, ya lo entregas. Señores guiadores. Allá. A las señoritas o señoras guiadoras, las voces de excelencia de la Guailea Antabambina, ya le entregaron las sonajas. Se aproximó a quienes, guiadores. En cualquier instante empieza. Vamos con el señor Espinosa. Ahí están los cuatro de la matraca. Bueno, a ver, muy bien. A ver, lógica, en Sisuchava. Ajá. Fiesta. Vamos con el señor Espinosa, señor Chácara. A ver, ahora sí. Nuestro niño Jesús. A nombre de nuestros sapos, a todos ellos. Niño Jesús. 25 de diciembre. Fiesta tradicional. La Guailea Antabambina. Ahora sí. A ver. A la 1, a las 2, a las 3. Niño Jesús, los devotos hoy día. Adoración. La expectativa de los presentes. Vamos las matracas. Vamos don Julio. Así empieza.
la fiesta tradicional religiosa de la caramba. Vamos. Arriba dice. Vamos. Vamos con las guiadoras. Los primeros pasos del cargonte de voto para el 25 de diciembre del año 2015, la familia Asto Paredes, que acompaña a la señora Gladys, su hermana, los 4 guiadores y las guiadoras. La huelía del año 2014.
Listo, la primera presentación de los creadores se felicitan que esta fiesta sea pues de gran pomposidad y bueno pues así empezaron. Inicio de la fiesta, ya se vienen los cargotes y todo el público ya está a la expectativa. Un chiquito, papá, un chiquito. ¡Ay, para ustedes, papá! ¡Ay, para ustedes! Adelante, adelante, el jugador número 3. Empezando nuestro recorrido por la carretera, estamos en Coya. Después de Coya pasaremos a Juanca. Ya queda vacío ya el lugar que se ha ocupado para que se ha servido el alimento, pues ante el plato muy especial de los especiales. Y ahora sí, con dirección a la población. De gente que va a acompañar hasta la población son lo que estamos observando en el panorama, ¿no? Ya las horas avanzan, así es.
sigue en el camino. Ya estamos volteando hacia Zajuanca. Vamos, señor Espinosa, a bailar pues, a bailar. Ya, el 23. Ya. Hola, ¿cómo está poco?
En San Marcao Picali, calle Bolívar.
Estamos en la calle central, calle Bolívar de Antabamba, desde Toya, todos los acompañantes a esta devoción de la familia Asto.
Vamos. Hoy día 18 de julio al atrio de la iglesia de San Salvador, la familia Asto Paredes. Entra acá.
Oh!